Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista? Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito Decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. A esta hora del día saludamos a Virginia Gómez, representante de la Coalición Nacional de Mujeres. Señora Gómez, bienvenida a los medios comunitarios de Corape. Buenas tardes. Días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Iniciemos la igualdad de género al acceso de oportunidades y que el ejercicio de los derechos no dependa del sexo de las personas es algo que se demanda en muchos países. Entre esos podemos mencionar a nuestro propio Ecuador. Ahora vienen nuevas autoridades y con ello la esperanza de que miles que esperan ver cambios positivos en este tema. ¿Cómo se analizan o cómo deberían ser tomadas estas propuestas desde los candidatos? Buenos días nuevamente. Yo pensaría que los candidatos deberían tomar en serio eh, la realidad que vive la mitad de la población del país, que somos las mujeres, e incluir en esa población, en esa mitad, toda la diversidad que hay. Entonces, incorporar el enfoque de género, por ejemplo, y analizar la realidad que viven las mujeres, tomando en cuenta sus pertenencias, tomando en cuenta de dónde vienen, qué problemas tienen, qué edad tienen, a qué identidad sexual se pertenece, si están en movilidad humana o no. O sea, esa es una responsabilidad histórica que tienen los candidatos para querer ser los que dirijan o las que dirijan el país. Entonces, en ese sentido, si no atacan la desigualdad, si no atacan la inequidad, si no atacan el sistema machista y patriarcal que vivimos, pues realmente no podrán hacer nada. Yo sé que en un año es poco, pero sí podrían sentar las bases para, por ejemplo, iniciar la operativización del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, para incorporar una campaña de información de los derechos que las mujeres tenemos en relación, por ejemplo, a los derechos reproductivos, que no se hace. Las mujeres no saben que pueden abortar en caso de violación, por ejemplo. Y el número de abortos que se han hecho desde el 2021 lo demuestra, son 32 abortos en casi 3 años de vigencia de la despenalización. Entonces yo creo que la responsabilidad histórica que tienen estos y estas candidatas y candidatos es pensar seriamente qué están planteando para la mitad de la población, que somos las mujeres, para 5 millones de mujeres que están en edad de reproductiva, para enfocarse en el tema de la violencia, en el tema de la inseguridad, el tema del acceso al trabajo, mejorar la situación de las mujeres en todas las dimensiones de la vida cotidiana. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? O sea, yo realmente no espero mucho, pero sí creo que hay candidatos que podrían estar posicionados en ese objetivo. Políticas públicas es lo que se necesitan en este tiempo que usted lo ha mencionado, donde hay violencia de género, femicidio y otros temas que preocupan. Pero para ello también se debe contar, por ejemplo, con el respaldo no solo de organizaciones, sino también desde la sociedad, desde los propios hogares. Sí, y en este sentido yo creo que tenemos mucho que decir las mujeres. Todas las políticas públicas que están en el papel ahora, todas las leyes, todas las estrategias, han sido promovidas, han sido trabajadas, han sido propuestas por los movimientos de mujeres. O sea, realmente los gobiernos a las mujeres no nos han dado nada. O sea, hemos sido las mujeres organizadas, hemos sido las mujeres a través de diferentes espacios y movimientos quienes hemos planteado los avances en los derechos. Entonces,
los derechos que las mujeres tenemos en la Constitución fueron propuestas de las mujeres en la Asamblea Constituyente. La ley vigente, la ley que está vigente en contra de la violencia, fue una propuesta inicialmente planteada por la Coalición Nacional de Mujeres. No alcanzamos los votos para que sea parte de una iniciativa legislativa, pero fue una propuesta nuestra recuperar la ley que fue derogada. Y eso es algo que nos corresponde, ese crédito nos corresponde a nosotras. Que se haya despenalizado el aborto en caso de violación nos corresponde a nosotros, fuimos nosotras las que lo planteamos, me refiero al movimiento de mujeres. La coalición presentó la primera demanda junto con la Fundación Desafío, pero fue el movimiento de mujeres quien apoyó. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas están, o sea, es que por políticas públicas no carecemos, o sea, lo que pasa es que las políticas públicas que están no se operativizan. No hay una responsabilidad política para asignarles recursos, personal, para desempolvar, por ejemplo, una estrategia tan importante como es la estrategia de el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. Alguien tiene que iniciar una campaña para cambiar los estereotipos de género, estos estereotipos patriarcales que naturalizan la violencia, que la perpetúan, que la toleran. Entonces, yo pienso que los candidatos y las candidatas tienen un rol y una responsabilidad y también una oportunidad histórica para aportar a cambiar la historia de un país pequeño como este, pero tan diverso, tan rico en recursos, pero tan corrupto, diría yo, en que hemos caído en manos de la corrupción, una corrupción rampante que realmente vivimos en un estado fallido que lo dice muchas personas, ¿no? Tal vez ha habido el acercamiento de algunos candidatos con la Coalición Nacional de Mujeres para conocer estas propuestas que ustedes han dado, para también contemplar un poco de las iniciativas que debería tener estos nuevos legisladores, las nuevas autoridades. Bueno, el único candidato que se ha acercado es Yacuper, sí, y tenemos una agenda que le vamos a entregar el próximo lunes. También debo decir que no hemos solicitado reuniones con otros candidatos. Sin embargo, yo creo que eso no es necesario. O sea, los candidatos deberían acercarse y no esperar que nosotros pidamos. Entonces, en ese marco, pues, la agenda que estamos construyendo es una agenda corta, es una agenda concisa. Son pocos puntos para entregar al candidato Yacu Pérez y bueno, o sea, esperemos que podamos entregar esa misma agenda a los otros candidatos. En estas elecciones rige el tema de paridad de género. ¿Considera que esto podría conllevar a que los cargos de poder y toma de decisiones estén en manos de mujeres y que se pueda construir más leyes en favor de la población femenina? Que los cargos de poder, de las autoridades que tienen poder sean mujeres, no garantiza para nada que hayan propuestas que realmente respondan a la realidad de las mujeres. Si las mujeres que van a ser elegidas no tienen conciencia de género, pues no tenemos nada. Hemos visto que han pasado mujeres que han tenido ejecutorias machistas, ejecutorias patriarcales y que no han apoyado realmente el avance en los derechos. Yo vuelvo y repito, en más leyes sería interesante plantear, por ejemplo, una reforma a la ley de aborto por violación, que es una ley elaborada por el presidente que obstaculiza el acceso al ejercicio del derecho a no continuar con un embarazo que no quiera producto de una violación. Por ejemplo, eso es una ley que los candidatos que tienen, si son elegidos, sobre todo a nivel de presidencia o de asamblea, tienen iniciativa legislativa, el presidente es colegislador. Yo pensaría que deberían plantear una reforma, debería acogerse a las demandas de inconstitucionalidad que hemos presentado en la Corte. Bueno, algo deberían hacer para realmente tener una ley que sea asequible y acorde a la realidad. Le digo esto porque en casi 3 años ya vamos, el 2021,
se despenalizó el aborto en caso de violación. Al 2023, que serían 2 años y un poco más, el número de mujeres que han podido acceder a ese derecho son 32 mujeres. Y el año 2022, 2002 niñas fueron embarazadas producto de violencia sexual. Entonces, las leyes nos sirven si no están hechas en base a la realidad que las mujeres viven. Las niñas, las adolescentes, las mujeres que viven en la ruralidad se demoran en solicitar un aborto o no saben. Aquí hay una falencia enorme de este gobierno que no ha promovido la información de que hay esta posibilidad de abortar en caso de violación. Y las mujeres no saben, la gente no sabe la gente de los barrios periféricos, en fin, entonces ahí hay una violación al derecho a la información. Y en ese marco, le doy un ejemplo, ¿no? Porque la ley en contra de la violencia tampoco es que sea la ley más apoyada por el gobierno. De hecho, es una ley que tiene pocos recursos. Es muy interesante esa ley porque es una ley que se implementa de forma descentralizada. Sin embargo, la obligatoriedad que tienen las juntas cantonales y los municipios, o todos los municipios, que son los que tienen que asignar recursos, es una opción que está... que a veces pienso yo que la perciben como discreción, porque han habido juntas y han habido municipios que han intentado eliminar las juntas cantonales de protección de derechos y no implementar la ley. Por ejemplo, esas cosas deben mejorarse. La ley en contra de la violencia de la mujer es un mandato que responde a una garantía constitucional que es una garantía de una vida libre de violencia. Entonces, en ese marco, pues las mujeres tienen que redoblar, las mujeres organizadas tienen que redoblar su trabajo para que no nos quiten en determinados cantones la ley, o para que los municipios cumplan con la implementación de la ley. Entonces, los municipios que están poco tiempo elegidos, también tienen esa responsabilidad, ¿no? De mejorar los equipos técnicos, de mejorar el financiamiento, de no solamente atender en el tema de entrega de medidas de protección inmediata, también la ley les obliga a hacer campañas de información, campañas de cambio de patrones socioculturales, de acciones de prevención, de acciones de reparación, pero nada de eso se hace, porque ni los municipios pelean por más presupuesto y el gobierno tampoco le interesa, porque los temas sociales a gobiernos como este, y yo diría que para todos, los temas sociales y los temas de las mujeres no son prioritarios. Y eso debería cambiar, porque somos la mitad de la población. O sea, la situación de las mujeres es terrible. Y no digo que sea la de los hombres mejor, es peor en unas situaciones, es peor en otras, pero hay que implementar políticas que precisamente vean esas especificidades. Y eso no se hace. Hace pocos días también existió una denuncia de un colectivo social que existe violencia de género al momento en esta campaña electoral y pues, específicamente para una candidata. ¿Ustedes consideran que hay este tipo de violencia de género en esta campaña que estamos viviendo? Bueno, he conocido que hay mucha violencia política para las mujeres candidatas. Hay una investigación, no, me parece que es de una institución que hace seguimiento al tema de las elecciones y había determinado una cantidad de memes, de insultos, de situaciones que atentaban contra la integridad física, la integridad sexual, la integridad social, la salud mental de las candidatas. Habían memes que aludían al cuerpo, que aludían a la sexualidad, que aludían a la inteligencia, que aludían a las capacidades políticas, en fin, memes e insultos que realmente desmerecen la calidad de los candidatos que los construyen. O sea, las mujeres que son candidatas son tan capaces y son tan iguales en derechos, en el derecho a la participación política, que los candidatos hombres. O sea, no es posible
que se ejerza esa violencia política con ese tipo de improperios. Y la violencia política, la primera violencia política que en estas elecciones vivimos las mujeres, y sobre todo las mujeres que se candidatizaron, pero por extensión las mujeres ecuatorianas, fue la posición del Consejo Nacional Electoral de decir que estas elecciones no se iba a aplicar la paridad de género. Eso fue muy violento y mereció todo un proceso de las organizaciones de mujeres que no debería haberse dado, porque la paridad de género es un derecho constitucional. Está en el Código de la Democracia, está en la ley, o sea, ¿cómo es posible que se haya ejercido esa violencia y la violencia nació de otra mujer? Entonces, en ese sentido, yo creo que, vuelvo y repito, no es una garantía de que haya mujeres en los espacios de poder. Esas mujeres tienen que tener conciencia de género. No hace falta tener solo el cuerpo de mujer, dice Rita Segato, hay que tener conciencia de género. Y eso es algo que las mujeres candidatas deben, si no tienen eso, deben empezar a construir, a estudiar, a apropiarse de eso. Ok, queremos agradecer a Virginia Gómez, representante de la Coalición Nacional de Mujeres, con quien hemos dialogado estos minutos. Estimada Virginia, gracias por haber atendido a Corape. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias también. Con esto vamos a una pequeña pausa y volvemos con más del noticiero Ecuador en Contacto.